Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Quería preguntar si hay personas que nos visitan por primera vez, si nos pudieran ayudar levantando su mano. Aquí tenemos a un joven. Bienvenido, bienvenido. ¿Cuántos decimos bienvenido? Gracias a Dios por tu vida. No es coincidencia que tú estás en este lugar, amén. Bienvenido. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, muchas gracias. Acá hay otro hermano. Bienvenido, bienvenido seas a esta casa. Damos gracias a Dios porque estás en este lugar. Tampoco creo que sea coincidencia que estemos en esta casa. Y todos ustedes que son de casa también, bienvenidos. Gracias por darse el tiempo de venir a la casa, porque es el mejor lugar donde pueden estar. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Esta noche me ha tocado compartir con ustedes un tema muy bonito. A mí me gusta mucho y créanme que cuando estudiaba yo decía, se esclarecían muchas cosas acerca de mí. Ahorita le voy a explicar por qué, va a entender por qué. Yo en su momento, en el pasado, yo preguntaba, Señor, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué me fui por acá y no por acá, que era donde yo planeaba? ¿Por qué permitiste que pasara esto si yo planeaba que pasara otra cosa? Pero hoy en día entiendo que Dios siempre tiene un plan, un propósito y siempre es para mejorar. Un dicho por ahí dice, si quieres hacer reír a Dios, ¿alguien se lo sabe? ¿No? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque Dios siempre tiene planes diferentes a los tuyos. Y si tú crees que planeas bien y planeas prosperidad y abundancia y riquezas y lujos, hermano, el Padre tiene otros planes y son mejores que esos. Amén. Este tema lo he titulado, le puse como título, Separados por Dios. Amén. Y vamos a leer rápido, si me acompaña, en 1 Samuel 16:1. Es un poquito, voy a tomar un poco de lo que predicó el pastor Isaac el domingo pasado, nada más una breve mención. Vamos a leerlo rápido. Dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a darle velocidad. Padre, una vez más te damos gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Nos permites estar en el mejor lugar donde podemos estar, Señor, en el lugar donde tú estás. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control de este tiempo, que tú estés hablando a nuestra vida, hablando a nuestros corazones, que seas tú el que toque y transforme las vidas. Espíritu Santo, muévete en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí en 1 Samuel 16:1 dice que Él escogió. En otras, nos explicaba el pastor Isaac que dice que Dios fue a buscar. Una vez que Él desechó al rey Saúl, fue a buscar y a elegir al próximo rey, que era David. ¿Sale? Ya después pasa todo lo que nos explicaba en todo lo que viene en la palabra, todo lo que sabemos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene a sus escogidos. ¿Cuántos saben que Dios tiene a sus escogidos? Amén. Y déjeme decirle, hermano, que aquí le tengo una noticia, que al que Dios escoge, Dios lo separa. Dios lo separa de entre la gente, Dios lo separa de su entorno, Dios lo separa. Amén. Deja de llamarlo soledad, deja de llamarlo nadie me quiere, todos me odian y cantan la canción, ¿no? Deja de llamarlo no encajo. Es que Dios te está separando. Dios te está separando de ese entorno que a veces no es bueno. Dios te está separando por unos motivos muy bonitos que ahorita quiero enseñarles. Dios te separa y déjame decirte que no estás solo, Él está contigo. Amén. Él está contigo en todo tiempo. Y si
Y si tú quieres que nuestro Padre te lleve a otro nivel, tienes que pasar ese proceso de separación. Tenemos que pasar ese proceso de separación. Amén. La palabra dice, acompáñenme en Deuteronomio 7:6. Dios ha tenido sus elegidos desde el principio, hermano. Aquí lo vamos a ver, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Escogió a su pueblo. Amén. Entonces Dios ha escogido desde el principio. ¿Sale? Entonces, déjame decirte también, hermano, que cuando Dios nos escoge, no es por tus méritos, no es por tus logros, no es por tu certificado, tu doctorado, por cuánto conoces, cuánto sabes, no es por tus capacidades. Incluso me atrevo a decir que Dios escogía a aquellos que tenían muchas debilidades, muchas. Ahí está el ejemplo de Moisés. La palabra dice que él no era bueno para hablar. Y vean lo que Dios hizo con él. En la palabra se menciona a muchos de sus escogidos. Y a muchos, y de hecho todos, pasaron por ese proceso de separación. Amén. Entonces, voy a darles unos puntos por qué, aquellos que anotan, por qué Dios nos separa. 1, para darnos las herramientas necesarias para cumplir tu propósito. Amén. Para darte las herramientas. Todos hemos escuchado el ejemplo de David, que es el mejor ejemplo en la palabra. Bueno, hay muchos ejemplos, pero quiero enfocarme en él porque podemos decir muchas cualidades de él. ¿Cómo era? A ver, ayúdeme a predicar. ¿Cómo era el joven David cuando era joven? Era guapo. Hermana, es lo único que piensa en este momento. No, sí, la palabra dice que era de hermoso parecer, de hermoso aspecto, era guapo. ¿Qué más? Era valiente, él aprendió a ser valiente, porque a pesar de su corta edad, lo dejaron a cargo de las ovejas y él tenía que agarrar valor para defender a sus ovejas de cualquier león, oso, lobo, lo que sea que fuera a querer quitárselas, ¿no? Tuvo que ser valiente. ¿Qué otra cosa? Era humilde, era prudente en su hablar. Era celoso de la presencia de Dios, era celoso del nombre de Dios, porque cuando se enfrentó a Goliat, decía, ¿por qué permiten que este filisteo hable de esta manera de Dios y se burle? Y casi se enojó. Era celoso del nombre de Dios. ¿Qué otra cosa? Sabía tocar bien, era talentoso, era tañedor, lo que veíamos, ¿no?, en el grupo. Era sabio también. Y entre muchas otras cualidades que vemos en David, había un defecto en él. Bueno, había varios también, pero había uno característico en él, que no sabía gobernar. Aunque él iba a ser el próximo rey, y aunque el rey Saúl no lo sabía, él iba a ser el próximo rey. Entonces, no sabía gobernar. Él no sabía, aunque tenía el carácter para gobernar, no sabía gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Incluso cuando el rey Saúl le pide que, bueno, se lo llevan para que lo calme cuando es atormentado por el espíritu de parte de Jehová, él no sabe que él va a ser el próximo rey y aún así deja que toque. ¿Ustedes creen que si él supiera que iba a ser el próximo rey, lo dejaba así como si nada? No, seguro lo mataba, seguro. Sin embargo, ahí está el amor de Dios, ahí está la mano de Dios metiéndose sigilosamente. Y lo mete a primera mano. Luego, cuando mata a Goliat, en primera de Samuel 17:55, acompáñeme. Primera de Samuel 17:55. Dice la palabra, cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, en este momento ya lo había matado, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no lo sé. Es decir, no sabía a quién estaba sirviendo, no sabía a quién tenía metido en su casa, en su palacio. Y él tampoco sabía que ya había sido ungido por el profeta Samuel. Pero aquí es donde entra Dios.
Dios no te va a decir, pues tú vas a ser rey, ahí arréglatelas como puedas, aprende donde puedas. No, lo lleva y lo mete al palacio y a aprender a ser un buen gobernante, un buen rey de primera mano, ver cómo actúa el rey, cómo toma decisiones, cómo juzga, cómo administra, cómo gobierna. Y todo eso, David estaba, mira, así, y nada más aprendiendo, observando. Hermano, ¿esto qué nos dice? Aprovecha tu tiempo de espera, aprovecha tu tiempo, capacítate. Ese tiempo de separación que Dios te está dando no es para que estés viendo series de Netflix, no es para que estés jugando ahí en el celular, es para que te capacites, hermano. Es para que aprendas, es para que crezcas. ¿Cuántos pueden decir amén? A veces este proceso no nos gusta porque requiere esfuerzo, requiere tiempo. Pero Dios dice, capacítate. Este tiempo es para capacitarte, para que crezcas y aprendas. Porque ¿sabes qué, hermano? Va a llegar el momento en el que vas a tener que llevarlo a práctica. Y ese proceso, hermano, ahorita les voy a enseñar unos ejemplos. Ese proceso puede durarte como 3 días, tanto puede durarte años. Y ahorita les voy a enseñar unos ejemplos que duraron 3 días. ¿Cómo es el Padre? Vámonos al número 2. ¿Por qué Dios nos separa? Porque quiere que conozcas su voz, que aprendas a reconocer su voz. Amén. Hermano, esta vida hoy en día está así todo el tiempo, que ya vamos tarde al trabajo, que vamos tarde a la clase, que vamos tarde, que ya está otra vez el tráfico, que ya no hemos comido, que vamos a llegar tarde. Todo el tiempo estamos así. Bueno, aquí tal vez no tanto, en las ciudades más grandes, Puebla, México, tal vez sí. Aquí no tanto, todavía nos estamos rescatando, pero andamos así. ¿Y cuántas voces hoy en día escuchas tú? ¿Cuántas voces? A ver, dígame. Si tú te estás cuidando, escuchas la voz de tu doctor, tu nutriólogo, de tu entrenador, de tus papás, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus maestros, tus jefes. Hermano, lamentablemente a veces hasta escuchamos la voz del diablo, pero no podemos o no sabemos identificar la voz del Padre. Esto es fuerte, hermano, porque como iglesia deberíamos identificar cuando Dios habla. Amén. Esto tómelo, hermano, como una etapa de entrenamiento. Y no me van a dejar aquí mentir los hermanos que les gusta el fútbol, los hermanos varones, o también mujeres que les gusta el fútbol. ¿Qué es lo que pasa cuando está el mundial o la copa? No sé cómo se llame, pero ¿qué pasa con los equipos de fútbol que se enfrentan país contra país y todo esto para ganar una copa? O bueno, también dinero, ¿no? O un título y decir, yo soy el mejor del mundo, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso por el que pasan estos jugadores cuando van a presentarse a la copa? ¿Cuál es ese proceso? Los aíslan a un lugar de capacitación y entrenamiento, en el que no puedes nada de irte de fiestas, nada de mujeres, nada de alcohol, nada de nada. Incluso te dicen, te vas a despertar a tal hora, vas a hacer esto, tu ejercicio, vas a irte al gimnasio, vas a entrenar, vas a comer esta dieta, es tu dieta, y de ahí te me vas a dormir temprano. A las 8 o 9 de la noche te me vas a dormir porque también tienes que descansar. Así están. ¿Por qué? Porque su concentración debe de estar en ganar el partido, el siguiente partido. ¿Cierto o falso? Hermanos, si lo hacemos en el mundo, se van a un centro de capacitación para prepararse en el mundo. ¿Por qué en lo espiritual no estamos dispuestos a prepararnos, a capacitarnos? ¿Quieres llegar a un puesto de trabajo? Tienes que pasar por un proceso de capacitación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los militares? También los preparan y también los encierran para que por aquí amanece, de hecho ni ha salido el sol y ellos ya están activos, ya están despiertos, ya tienen que estar entrenando, les enseñan. Bueno, no sé qué es lo que les enseñan, a defenderse, a pelear, a usar armas, no sé, les enseñan, los preparan. Porque a veces en el aspecto espiritual no estamos dispuestos a prepararnos.
Amén. No se quede callado, hermano. Esto créame que de verdad es un tema bonito, muy, muy bonito. Créame que en la palabra se menciona a alguien que fue aislado y capacitado por Dios, y esto es muy bonito y todos lo hemos escuchado. Y sabe de quién hablamos, del profeta Samuel. Cuando Ana, vamos a 1 de Samuel 1:21. Cuando Ana dedica a su hijo, todos sabemos que Ana oraba, lloraba amargamente por un hijo, y hasta que Dios y ella le hizo la promesa a Dios de decirle: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. Entonces Dios se lo da y ella cumple su promesa, y ese hijo era Samuel, y su hijo lo fue a dedicar una vez que lo destetó. ¿A los cuántos años se desteta a un niño? Como a los 2, 3 años. A los 15, dice. No, a los 2, 3 años, estaba chiquito, era todavía un chiquito, era como, bueno, incluso más chiquito que mi hijo. ¿Alguien de aquí tiene 3 añitos? Bueno, 3 años, hermano. Todavía como que está agarrando la onda de lo que está pasando en la vida, y ya estaba preparándose para Dios, para servir a Dios. Todo porque su mamá era una mujer de fe, una mujer de palabra, que cumplió su palabra con Dios. Amén. Y él también fue capacitado. Dice la palabra que, bueno, esto no lo dice la palabra, pero vamos más adelante. Samuel como era chiquito, sus responsabilidades pues no eran muy grandes, ¿no? Como a qué se podría limitar un niño, un jovencito, a hacer las tareas del templo, a limpiar, abrir las ventanas, barrer, limpiar el inmobiliario. Cuando crecía, sus responsabilidades se hicieron un poco más importantes, ayudarle a Elí, a los sacrificios, todo lo que se tenía que hacer. Fue creciendo, fue preparándose, fue aprendiendo, capacitándose, porque iba a llegar el tiempo en el que él lo iba a hacer. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos conocemos la historia cuando Dios llama a Samuel. Está en 1 de Samuel 3:7. ¿Qué sucede? Que Dios empieza a llamarle a Samuel. Samuel, Samuel. Él no había, dice la palabra ahí en el versículo 7, Samuel no conocía aún al Señor. En otras versiones dice que no conocía su voz. No identificaba su voz, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Hermano, él pensó que era Elí, pero aquí hay algo bien importante. Aquí hay 2 cosas que necesitamos nosotros para poder tener una buena comunicación con el Padre. Uno es escuchar. Samuel escuchó. Ahora, escuchó. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es la diferencia? Oír. Exacto. Imagínese, vayamos esta imagen, que usted entra a un centro comercial. Hasta cuando al momento de que usted cruza las puertas del centro comercial, se nota el cambio. Usted entra al centro comercial y se oye por todos lados, un montón de conversaciones, murmullos, hasta música de fondo. Por ahí se oye que viene el trenecito de los niños, el dinosaurio de los niños. Esos dinosaurios ya hasta les tengo miedo, pero bueno, ya un montón de cosas que se oyen. Pero de repente escuchar es ponerte, por ahí estoy escuchando una conversación que está hablando aquí mi esposo, no sé, llamando por teléfono. Estoy escuchando lo que está pasando, pero estoy oyendo el trasfondo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Samuel? Él escuchó. Tal vez no había un murmullo y bullicio por atrás, pero él escuchó la voz. Escuchar, hermano. Y otra que es bien importante, respondió. Dice la palabra que él dijo: heme aquí, aquí estoy. Como él no sabía que era Dios, él fue a correr con Elí y le dijo: aquí estoy, heme aquí, ¿qué necesita? Y Elí: no, vete a dormir. Otra vez lo llamó y ¿qué pasó? Aquí estoy. Respondió. Él estaba presto, él estaba alerta de lo que Dios estaba hablando, aunque él no sabía que era Dios. Hermano, esto es bien importante.
Si tú escuchas, está bien que escuches, pero necesitas responder, necesitamos responder. Es como aquella mujer ama de casa que está haciendo, barriendo, lavando, está llena de qué hacer y de repente escucha que suena el teléfono y ¡ay, contesten! Y dice, otra vez llaman al teléfono y sigue lavando, sigue lavando. De nada sirve que estén llamando si ella no va al teléfono y dice, bueno, sí, heme aquí. ¿Me explico? Necesitas contestar al Padre, a la voz del Padre, porque Él está llamando, y tú, heme aquí, Señor, ¿en qué puedo hacer? ¿Qué necesitas de mí? Amén. No se quede callado, hermano, diga amén. Esto es importante para que tengamos una relación con nuestro Padre. Amén. Déjame decirte, hermano, que Dios no siempre va a usar una voz así humana como tal para llamarte, para hablar. A veces Dios usa canales inesperados. A veces Dios sí, en efecto, habla por medio de sus siervos, de los pastores, de los profetas, los apóstoles. Dios sigue hablando, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue hablando por medio de sus siervos. Dios sigue hablando por medio ¿de qué? De su palabra. Dios sigue hablando en medio de la situación. Dios sigue hablando por visiones, por sueños. Hermano, por eso es bien importante que usted cada que se acueste empiece a decir, Señor, háblame, háblame, háblame en sueños, háblale a mis hijos, háblame. Amén. Dios sigue hablando la voz de Dios. Dios sigue hablando y nosotros necesitamos conocer la voz de Dios. Amén. Aquí es bien importante, Samuel no conocía. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce la voz de Dios? No me conteste, solo medítelo. Al número 3, ¿por qué Dios nos separa? Para que seamos irreconocibles. Irreconocibles. Voltea con tu hermano y dile, Dios quiere que seas irreconocible. Dios te está llamando a ser irreconocible. Sobresaliente, hermano, que ya no te conozcan más por tu pasado, que ya no te conozcan como, ahí está el alcohólico, ahí está el que le gustaba, ahí está el mujeriego, o por tus heridas, hermano, que ya no te conozcan por eso. Dios dice, quiere que seas sobresaliente. Y en el ejemplo, en la Biblia está en Hechos 9, vámonos a Hechos 9. Por favor. Vámonos al versículo 3, 9:3. Y sucedió que mientras viajaba, esto se refería a Pablo, Saulo, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente, esos de repente es que nos explicó el apóstol Luciel, híjole, son importantes, esos de repentes de Dios, son maravillosos, son trascendentes, son radicales. Y luego que nos explique los de repentes de Dios, nuestro pastor, y híjole, va a abrir sus ojos. De repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo su voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermano, 3 días. 3 días sin ver. ¿Usted cree que Dios no separó de esa manera a Pablo? Claro que lo separó. Y le bastaron 3 días para transformar, para hacer un cambio radical en él. 3 días, 3, ¿qué significa el número 3? Aparte de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu, significa plenitud, totalidad. No lo transformó a medias, lo transformó en su totalidad. Desde lo más profundo de su odio hacia los cristianos, lo transformó. Aquí vemos las cualidades de él.
Él era fariseo, él conocía la Biblia, él creía que el movimiento cristiano era un peligro, simbolizaba un peligro para la época. Él odiaba la fe cristiana y los persiguió sin misericordia. Y fíjese el cambio que Dios hace en él. Era conocido como el perseguidor, y una vez que se encuentra con el Cristo revelado, se lo topó cara a cara con la verdad del Evangelio. De ser perseguidor lo transforma a un predicador, hermano. Y predicador en potencia. No predicó a pocos lugares, predicó a todo lugar donde iba. Amén. Dios no desperdicia ninguno de tus rangos, ningún rango de Pablo no desperdició su trasfondo, su preparación, su carácter, sus debilidades, su ciudadanía. Todo lo aprovechó Dios. Si él antes defendía a los judíos con ese carácter tan potente y explosivo que él tenía, usó ese carácter para ahora defender a los cristianos. Amén. Hermano, Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Dios no pierde el tiempo, no desperdicia nuestro tiempo. Y aquí es donde entra algo bien bonito, hermano. Yo sé que Dios es de verdad muy bueno, porque Dios usa tu pasado, ese pasado que te avergüenza, que te duele, que ya ni lo mencionas. Dios lo toma y lo transforma para bien y lo usa para tu futuro. Hermano, vea cómo es Dios de bueno. Todo lo transforma para bien. Todo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Gloria a Dios porque mi sufrimiento no fue en vano. Gloria a Dios porque eso que padecí no fue en vano. Dios lo va a transformar. Dios todo lo transforma para bien. Dios no desperdicia nuestro tiempo, hermano. Todo aquello que estamos pasando tiene un propósito. Y aquí es donde le quería comentar que yo muchas veces en mi pasado yo no entendía el porqué de muchas cosas, y hoy en día lo entiendo. Digo, Dios, qué bueno eres, porque si no hubiera sido por ti, yo no estaría aquí. Para empezar, rápido, un breve testimonio. Cuando yo estaba todavía en la escuela, en la preparatoria, todavía te hacían esos estudios para ver como que a qué eres afín, a qué carrera irte, qué es lo que te gusta, y así definir qué carrera vas a estudiar. Y yo en mis cuestionarios, mis evaluaciones, salí que era buena en 2 áreas, que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo las 2. Una era las artes, música. Ay, me encantaba tocar el piano. Bueno, me encanta, todavía me encanta, y ahora me encanta más. Pero también me gustaba el rango de la medicina. Y hasta me metí de loca en los primeros auxilios en mi escuela, y ahí andaba y curando y corriendo, y no veía sangre y me daba así como… Yo estaba así, estaba apasionada por la medicina. Mi papá me metió en ese mundo y dije, qué bonito. También me apasionaba mucho y decía, Señor, ¿ahora a dónde me voy? Y de verdad, hermano, que ustedes saben que para entrar a medicina es difícil, son muchos años de estudio, preparación. Yo no hubiera estado aquí si me hubiera ido a medicina. Gracias a Dios no me fui a medicina, de verdad, gracias a Dios. Hoy entiendo el propósito de Dios cuando me dijo, quiero que te vayas para acá. A pesar de que tuve muchas trabas, tuve muchos obstáculos, tuve mucha gente que decía, es que te vas a morir de hambre, es que de qué trabajan los músicos, es que música qué, ¿no? Todos te decían, ¿eso qué? Eso ni siquiera es carrera. Y sí, de hecho no era considerado una carrera, ya después lo consideraron como una carrera profesional. Pero hermano, aquí es donde entra Dios. Dios empieza a meter su mano y te dice, no es por aquí, yo te quiero llevar a algo más, a un nivel más alto del que tú estás pensando, hermano. Yo te decía, puedes planear tú tu futuro. Si quieres hacer reír a Dios, dile a Dios tus planes. Tú puedes planear, sí, voy a estudiar tal carrera para ganar bien, tener lujos, irme de viaje. Pero Dios te dice, yo quiero darte algo mejor que eso, una vida plena en mí, vida eterna, que tú conozcas de mí y que eso lo lleves y lo compartas.
Hermano, ¿cuántos pueden decir amén por eso? Dios es bueno, Dios de verdad es bueno y tiene planes mejor que lo que tú puedes planear para ti mismo o para tus hijos, para tu familia. Amén. Dios quiere que seas sobresaliente. Amén. Vámonos rápido al punto número 4. ¿Por qué Dios nos separa? Para que aprendas a depender de Él. Esto también es bien importante, hermano. No depender de tus recursos, no depender de tus contactos, no depender de tus fuerzas, de tu entendimiento, de todo lo que sabes. No depender de nada de eso, sino depender de Dios. Amén. Aun cuando está la situación difícil enfrente de ti, tienes que aprender a depender de Dios. Dios te separa y te va a poner pruebas de forma personal, no familiar, personal, para que tú voltees tu mirada y digas, Señor, tienes razón, dependo de ti. Amén. Y eso lo vemos, también nos lo mencionaba nuestro hermano Chay el miércoles pasado en Jonás. Vámonos a Jonás 1:5. Todos sabemos la historia de Jonás, pero ahora fíjese, quiero enfocarme en algo importante. Jonás 1:5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Fíjese, hermano, que como pequeño contexto, Jonás, a pesar de que Dios le había dicho, ve a predicar a Nínive, al pueblo asirio, si no me equivoco, el pueblo asirio de verdad estaba mal, estaba perdido en sus pecados. Un estudio dice que estaban en la hechicería, en la brujería, en la prostitución, en la crueldad, en la guerra. A ellos no les bastaba con ir y entrar a la lanza nada más, ¿no? Eran crueles en su forma de matar a su enemigo. Eran crueles, eran inhumanos. Ellos tenían ídolos, explotaban a aquellos que estaban enfermos o tenían alguna deficiencia en su cuerpo, los explotaban, por medio de ellos ganaban dinero y obviamente pecaron contra Dios. Entonces Jonás creía que lo que Dios iba a hacer con ellos se lo merecían. Entonces él no le dio la importancia de decir, pues sí, voy a obedecer a Dios y voy a hacerlos entender que Dios quiere que lo reconozcan como su Dios. Él decía, no, se lo merecen. Y se le hizo fácil irse en contra de la voluntad de Dios. ¿A ti sí te ha hecho fácil irte en contra de la voluntad de Dios? Eso es bien difícil, hermano, bien duro, pero es muy real. A veces sí nos hemos ido en contra de la voluntad de Dios, pero siempre Dios te hace regresar. Siempre Dios te hace regresar, ya sea por las buenas o por las malas, te hace regresar. Y en este caso fue por las malas. Fíjese, aunque Jonás huía de Dios, su conciencia no le molestaba. No había nada en él que dijera, no, es que sí, Dios me dijo que, no, es que sí, tengo que ir. No, él dormía tranquilo, quitado de la pena. Él pensaba que estaba bien. Y estuvo, de hecho, más adelante cuando dicen, capitán se acercó y le dijo, en el 6, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Más adelante cuando lanzan suertes, ¿en qué versículo es? En el 12. Dice, y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que él estaba dispuesto a morir por los de la tripulación y no por los asirios, por los de Nínive. Él estaba perdiendo toda perspectiva. Estaba dispuesto a sacrificar su vida misma por unos los de la tripulación y no ir y esforzarse, gastar tiempo, dinero, esfuerzo por los de Nínive, por toda una nación. Fíjese, cuán errados luego estamos, cuán equivocados pensamos a veces. ¿Y Dios qué decide hacer? Lo separa. ¿Lo separa en dónde?
En un pez, en un gran pez, dice la palabra, en un gran pez. ¿Y por cuánto tiempo lo separa? Por 3 días y 3 noches, nuevamente aparece. 3 días y 3 noches. Lo cambió totalmente. Hay algunos que dicen que él me hace pensar que estaba agradeciendo porque no murió en el mar, no murió ahogado. Iba a morir, bueno, él pensaba que iba a morir dentro del pez y de hecho sí se cree que murió dentro del pez, porque más adelante dice, desde el seno del Seol, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en tu vida? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta dónde Dios luego te permite llegar para que tú entiendas lo que tienes que hacer? La voluntad de Dios. Amén. Hermano, Dios es más grande que tu pensar. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tu entendimiento. Porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, que vamos por el lugar correcto. Pero Dios dice, no es esto. Te voy a hacer regresar a mi camino y tienes que pasar por ese proceso de separación. Te voy a separar. Hermano, si estás siendo o fuiste o vas a ser separado, no lo veas como algo malo. Es porque Dios te está formando. Dios te está formando. Y a veces no va a ser fácil, de hecho no es fácil. Los procesos que a veces usa Dios no los logramos a entender con nuestra mente humana. Pero es que Dios nos está formando. Créanme que en este tiempo que mi hermana y mi cuñado están sufriendo, están pasando por una prueba, por la cuestión del cáncer que ha vuelto otra vez el cuerpo de mi cuñado. Yo sé que Dios puede hacer algo. Yo sé que Dios tiene el poder para volver a levantarlo, volver a sanarlo. Y si aún así no es esa su voluntad, seguiremos adorándolo. Él sigue siendo bueno. Y Él se va a hacer cargo de mi hermana y de su hija. Pero yo oro porque ellos entiendan los planes de Dios. Que ellos entiendan, que todos entendamos los planes y la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos querer que siga aquí, de hecho lo queremos, pero si Dios dice no, es no. Entonces es ahí donde tenemos que doblegar nuestra voluntad, pasar por ese proceso de separación de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, mira, vamos a acabar rápido para dar paso a lo que sigue. Si los hermanos me ayudan, quiero que me ayude a ir a Proverbios 19:21. Si me ayuda a leerlo, vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leerlo. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Otra versión dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Al final prevalecen los designios del Señor. Aunque tú muevas, aunque tú le hagas, aunque tú busques, al final prevalece el designio del Señor. Al final el consejo del Señor permanecerá.
¿Cuántos pueden decir amén? A veces no te va a gustar, no nos va a gustar, pero Dios tiene un porqué. Vamos a confiar en ese porqué, en ese proceso por el que Dios nos está haciendo pasar. Amén. Más un poquitito antes, en el versículo 16, dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. Así que no menosprecies los caminos del Señor. Es difícil, la palabra no dice que va a ser fácil, es difícil, pero créeme que es lo mejor que podemos hacer. Obedecer, 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 seguir caminando en su camino, seguir caminando tomados de su mano, es lo mejor que podemos hacer. Hermano, yo no sé si estás tú pasando por algún proceso de separación de Dios, pero no lo veas como algo malo. Dios te está formando, como aquel alfarero que al quebrarse una de sus vasijas, bueno, al no salirle bien, ¿qué decide hacer él? La quiebra y la vuelve a hacer, la vuelve a formar. Dios quiere formarte, Dios quiere separarte, Dios quiere que aprendas a escuchar su voz. Amén. Dios quiere que pases tiempo con Él. Dios quiere que le conozcas, como en otra ocasión ya mencionaba. Él quiere que lo conozcas, que tengas intimidad con Él. Yo te invito a que cierres tus ojos y medites un momento en esto, porque Dios quiere hablarte esta noche. Yo no creo que estemos aquí por coincidencia. Yo sé que Dios está hablando y tocando algún corazón. Esto es para alguien. Si tú estás pasando por un proceso de separación, es tiempo de que des gloria a Dios, porque Él se está fijando en ti para formarte, porque tú eres un elegido de Dios, y a los que Dios elige, Dios hace cosas poderosas con ellos, poderosas, como lo que hizo Moisés al liberar a todo un pueblo. Aún con el obstáculo de Faraón, Él pudo liberar al pueblo. Él puede hacer un cambio radical en ti, así como con Pablo, que antes perseguía y sin misericordia mataba a los cristianos. Y sin embargo, Él le bastaron 3 días a nuestro Dios todopoderoso para cambiar su mente, para cambiar su actuar y decir: ahora vas a ser predicador, vas a llevar mi evangelio a todo lugar. Yo no sé si 3 días o una semana, unos meses, unos años esté durando este proceso de separación, pero este es un proceso únicamente de Dios y tú. No es familiar, es personal. Así que, hermano, yo te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos y digas: Señor, aquí estoy, quiero dejarme formar, quiero dejar que tú me moldees. Y a veces no me va a gustar o me puede doler, pero yo sé que es para bien. Tú todo lo usas para bien. Ya no me van a conocer más como aquel que robaba, como aquel que tenía un carácter explosivo, que era agresivo con su mujer o con sus hijos. Ya no más. Es el momento en el que Dios decide transformar, separarte. Te está preparando, te está capacitando para que cuando el momento llegue de actuar, tú estés listo, tú estés preparado. Si algo pasó en Pablo cuando le fue revelado el Cristo resucitado, es que en esos 3 días, después de esos 3 días, Él se acercó a los discípulos para oír de Jesús. Pero Él no tardó en testificar, no tardó en decir lo que Dios había hecho. La palabra dice que iba a las sinagogas y Él decía: Él realmente es el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Si algo debes hacer, hermano, es testificar lo que Dios está haciendo. Sí, capacítate,
sí prepárate, sí crece, pero algo debemos hacer es testificar lo que Dios hace, porque Dios sigue actuando hoy en día, sigue actuando y sigue hablando. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, rogando, Señor, que tú hables a cada vida, a cada corazón. Tú esta noche quieres hablar, Padre, quieres prepararnos, quieres meternos a un centro de concentración únicamente para ti, Señor, de capacitación, Padre, en donde aprendamos a usar las herramientas que tú nos has dado, Señor. Aprendamos a identificar tu voz en medio de tantas voces que escuchamos. Ya no quiero darle lugar a mis amigos, ya no quiero darle lugar a la voz del enemigo, porque por ahí entra el enemigo. El enemigo está mandando dardos para ver por dónde caes. Ya no quiero escuchar más la voz del enemigo. Ya no quiero escuchar otras voces. Quiero enfocarme en la única que importa, es la tuya, Padre. Yo te invito a que si está en tu corazón venir al altar y postrarte y decir: Señor, perdóname, lo hagas. Nunca es tarde para decir: Señor, perdóname porque he escuchado otras voces y no la tuya. No te he dedicado ese tiempo de escuchar tu voz, escudriñando tu palabra. En medio de la situación yo no he escuchado tu voz. He escuchado la voz del doctor, he escuchado la voz de mis amistades, he escuchado la voz del café, los que te leen el café, el tarot, las estrellas, no sé. He preferido escuchar otras voces que la tuya, Señor. Este es el tiempo en el que Dios te llama y te dice: acércate, déjame prepararte, déjame moldearte, porque va a llegar el tiempo en el que ya no me vas a poder encontrar. El Señor está cerca, hermano. El Señor está llamando. El Señor está llamando. Está tocando a tu puerta. Está tocando a tu corazón. Pero es importante que tú respondas y digas: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Padre. Dime qué quieres hacer conmigo. ¿Qué tengo que aprender de esto, Padre, que está pasando? Aquí estoy. Necesitas responder. Dile: Señor, heme aquí, así como Samuel. Dime qué es lo que tengo que hacer, Señor, para entender tu voluntad. Hazme ver, Señor, tus planes, no mi propia voluntad. Hazme ver tu voluntad, Señor. Yo he confiado tantos años en mi propia prudencia. He confiado tantos años en mis capacidades, en mis habilidades. Pero hoy yo quiero que tú tomes la rienda de mi barco, que tú tomes el control de mi barco, que tú seas el capitán, el capitán del timón, Señor. El Padre está llamando esta noche. Padre, creemos que tú estás llamando, Señor. Haznos ver, Señor, con tus ojos espirituales. Abre los ojos espirituales de nuestros hermanos. Abre sus oídos espirituales. Abre su corazón. Abre su entendimiento, Señor. Que ellos puedan ver cuáles son tus planes. Tu palabra dice que tu voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta. Siempre todo lo vas a transformar para bien, Señor. Aunque no entendamos, tú todo lo transformas, Padre. Sin temer. Oh Santo, oh Santo, tú eres bueno, Señor. Como tú me ves. Tú eres bueno, Padre. Hazme entender y creer sin temer. Y hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Vamos, dile una vez más. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, los sueltas tú.
noche haz ese compromiso con el Padre. Decirle: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo espero en ti, Señor. En ti está mi seguridad. En ti está mi esperanza. En ti está mi fe. En ti está mi confianza, Señor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú quieres es mejor. Lo dejo en tus manos. Déjalo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Vamos, levanta tu voz. Déjalo en tus manos. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Señor, en ti confiamos. En ti confiamos, Padre, desde hoy, porque tú nunca cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, Padre. En ti está nuestra confianza. Tus planes siempre son mejor que los nuestros. Tus planes siempre son mejores, Padre, y en eso confiamos, en tus promesas, en tu palabra, que es buena, agradable y perfecta. Señor, en ti confiamos. Deposita tu confianza en Él, porque no hay mejor lugar en donde depositar tu vida, tu corazón, que en las manos del Señor, que en las preciosas manos del Señor. Levanta tus manos, dile: hoy yo te entrego el control de mi vida, que seas tú el capitán de mi timón. Direccióname, Señor, capacítame. Quiero escuchar tu voz, quiero que tú me llames y que sea irreconocible ante la gente. Padre, que seas tú el que hable esta noche. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche vamos a celebrar la Cena del Señor. Dios puso en nuestro corazón con mi esposa hablando de que hay mucha gente o varias personas que muchas veces no vienen los domingos por alguna razón, por trabajo, X razones. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.